El tema de la carrera docente es clave porque en la figura del docente regular es el carácter público del concurso. Claro. Esto indica que la universidad es pública, la universidad es del pueblo. Sí. Esto tiene que ver por tecer y dignificar constantemente el trabajo docente, pero también con el sujeto de aprendizaje, que es el sentido mismo de la universidad. Claro. Los profesores y las profesoras de colegios secundarios. Hay universidades que tienen también jardines maternales, que tienen otros niveles educativos. O sea que esto sería, digo, en el marco de este día no solamente comprende a los trabajadores y trabajadoras universitarios, lo que pasa es que las universidades tienen, o también sumamos, claro, tienen los colegios. Emprendimientos o mejor dicho, instituciones, como escuelas preuniversitarias, pero algunos tienen también jardines maternales, hay una diversidad de proyectos educativos en las universidades, y toda la docencia de las universidades públicas nacionales está comprendida en este convenio colectivo de trabajo, que se discutió más de 20 años, se empezó a discutir allá por los años 80, 90, y después de 2 décadas de discusión entre las federaciones sindicales y el Consejo de Rectores, que reúne a las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y por supuesto con presencia del Ministerio de Educación y de Trabajo, en su momento se llega a esta firma un 16 de abril del 2014, así que es una historia bastante reciente. Claro. Algunos que somos de los más jóvenes dentro del mundo de la militancia sindical, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero que en aquel momento éramos bastante jóvenes, recordamos lo que era leer el convenio colectivo en borrador, en un papel impreso de un archivo de computadora, ¿no? Hasta que pudimos editar estos libritos, cada federación tiene el suyo, y contar con esto como una especie de Biblia del laburante docente universitario, ¿no? Es muy importante. Biblia, para los que son creyentes, una suerte de carta magna del trabajador docente universitario para quienes son laicos. Y en esta serie de normativas, las podemos llamar como normativas, ¿sí? Dentro de este acuerdo y convenio colectivo de trabajo, ¿cuáles son aquellas que podemos destacar? Entiendo que deben haber muchas, pero estas que podemos destacar como las importantes, como no puedo dejar de mirar esto porque trabajo en la docencia, esto me importa, le importa a todos los colegas, le importa a la universidad obviamente, y le importa al Estado. Está muy bien lo que planteás, es muy interesante porque el convenio colectivo de trabajo docente, por supuesto que es un marco regulatorio, normativo, como bien decís, para la actividad, para el trabajo docente. Pero supone un modelo de universidad, porque uno encuentra ahí, hay varios pilares, ¿no? Por supuesto, régimen de licencias, como todo sector de trabajadores, pero hay una médula, yo diría, que atañe a lo institucional, y yo te diría hasta el modelo de país, y al derecho a la educación, que es la carrera docente. La carrera docente. Hay, por supuesto, otros aspectos, ¿no? Pero el tema de la carrera docente es clave porque en la figura del docente regular, con ingreso por concurso, con una convocatoria amplia, pública, hay muchos elementos condensados, ¿no? Voy a tratar de ser sintético, pero uno fundamental es el carácter público del concurso. Esto indica que la universidad es pública y no es de los universitarios, ni de los docentes universitarios, sino que la universidad es del pueblo y que el acceso a la docencia debe estar garantizado por concurso, entre otras cosas, para que cualquier ciudadano argentino o ciudadana argentina pueda presentarse, es decir, concurrir. Ahí viene la idea de concurso. Que el concurso necesariamente siempre es de antecedentes y oposición, ¿o hay otra modalidad también? Sí, en general lo venían marcando ya los estatutos de las universidades. Por supuesto que el convenio, al ser nacional, es relativamente amplio y permite diferencias de modelos dentro de las universidades nacionales. Y eso se articula en las paritarias locales, ¿no? Pero digamos, la carrera docente sintetiza entonces el carácter público, el acceso no selectivo hasta el concurso, es decir, el acceso universal, podríamos decir, de cualquiera que quiera aspirar a la docencia universitaria. Eso es fundamental, no siempre se destaca, pero eso está contenido en el convenio colectivo de trabajo. Implica un modelo de perfeccionamiento creciente y permanente, porque uno cuando ingresa a la carrera docente ingresa a un sistema de estabilidad laboral. En la figura regular está la estabilidad implicada,
pero sujeta a la condición de la evaluación en general cada 4 años. ¿No? Aquí en la universidad, en el 2018, el 5 de diciembre, en paritaria local, sancionamos de mutuo acuerdo con también un acta paritaria la carrera docente de la Universidad Nacional de San Juan, que regula una permanencia cada 4 años con evaluación. Claro. Entonces, esto tiene que ver, por supuesto, con enaltecer y dignificar constantemente el trabajo docente, pero también con el sujeto de aprendizaje, que es el sentido mismo de la universidad, que es el estudiante, y también, nuevamente, con un aspecto institucional, que es que los rectores se comprometan a llevar adelante esa tarea de evaluación, ¿no? Para lo cual hace falta, para que no haya diferencias al momento de ser evaluado, tiene que haber una política de formación permanente de carácter gratuita. Eso también lo establece el convenio colectivo, el sentido y la voluntad de las partes de comprometerse en una capacitación que sea gratuita, que sea permanente y que sea atinente al área de desempeño, para que, entre otras cosas, la evaluación no genere inequidades o diferencias. Vos sabés, un comentario en relación a lo que comentás vos, Esteban, que lo escuché en algún momento, ¿no? Claro, es que la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de San Juan, no puede afrontar todo este compromiso porque esto en realidad necesita un financiamiento bastante amplio para las capacitaciones, para reunir los tribunales examinadores, entonces una serie de cosas que ni hablar ahora con este estancamiento del financiamiento. O sea, pienso, ¿no?, en esto, no sé cómo me lo podés resolver en la respuesta. Podríamos charlar meses sobre el punto. Voy a tratar de ser breve. En el ideal, ¿no? Pensando en el ideal y en todo el camino que se va haciendo. En beneficio de ese argumento uno podría decir, siempre el problema presupuestario estuvo, siempre fue un limitante para una política masiva, recursiva y permanente de concursos y de evaluaciones. Pero, y ni que hablar en este contexto, pero también hay que marcar, Sergio, y nosotros lo venimos haciendo históricamente desde que nace el SIDUNS, que también casualmente o no casualmente tiene 10 años, cumplimos el año pasado, que hace falta otra voluntad política, de parte principalmente de los decanos, porque la ordenanza 24 del 90 en nuestra universidad establece el régimen de concursos, que por supuesto nosotros reconocemos, y lo pone en cabeza de los decanos. Por supuesto que intervienen los departamentos, interviene el consejo directivo, pero la política de concursos de cada unidad académica, de cada lugar de trabajo, la tiene que llevar adelante el decano o la decana. Queda más en responsabilidad del rectorado coordinar lo que sería la evaluación cada 4 años, ¿no? Que son los dos aspectos fundamentales de la carrera, el ingreso y la evaluación para la permanencia, además del progreso en la carrera, los ascensos, promociones. Y la verdad que en ese sentido no hay que tener miedo de decir que nuestra cultura universitaria local, que tiene análogos en otras universidades, todavía deja bastante que desear. Todavía parece que la cuestión del concurso público y de la evaluación para el desempeño es una suerte de cuco que nadie o una suerte de tabú que todos sabemos que está normado, sabemos que las autoridades universitarias tienen la obligación de llevar adelante esta política, pero salvo honrosas excepciones, la verdad que no vemos que esto ocurra en la Universidad Nacional de San Juan. No por lo menos como política masiva, porque a veces el problema del concurso es que se orienta a determinados fines, digamos, a favor o en contra de alguien en particular, pero no se plantea como una política universal que debe estar en permanente continuidad, y movimiento, ¿no? Y la verdad que ahí no es que no se haga nada, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Entonces, en este punto, que era algo que yo quería comentar hoy, fundamentalmente, la importancia y el valor de un convenio colectivo de trabajo se termina de dimensionar en la práctica y en la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras y en la conciencia institucional, en una transformación cultural que el convenio colectivo de trabajo viene a plantear, que todavía está por hacerse. E insisto, queda mucho por recorrer. La verdad que seguir discutiendo hoy en la Universidad Nacional de San Juan o en una universidad pública que hay que hacer concursos y que eso se transforme hasta en un eje de campaña electoral en algún caso, habla de manera muy clara del déficit que la institución tiene, porque además se acumulan interinos que no tienen derechos, ¿no? Porque la figura del regular
por concurso como norma general o por regularización paritaria, como hemos hecho aquí en San Juan, aplicando el artículo 73 del convenio, o en muchas universidades, condensa la plenitud de derechos, ¿no? La estabilidad laboral, el goce pleno de las licencias del régimen. Nosotros acabamos de actualizar el régimen de licencias, tanto docente como no docente en nuestra universidad, en las dos paritarias, y también los derechos políticos. Nosotros tuvimos una disputa muy fuerte en la última elección universitaria, no porque SIDUNS participe de la elección universitaria, porque la verdad que nosotros hacemos nuestra tarea en la paritaria y no nos involucramos como sindicato en la elección, porque básicamente resuelve las autoridades que son nuestra patronal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gusta tener muy clara la frontera paritaria y la diferencia paritaria. Pero sí hubo un problema muy grave porque había un cierto movimiento retardatario o conservador que pretendía que solamente podían ser candidatos a la elección y electos para cualquier cargo y votar a todos los cargos aquellos docentes regulares por concurso, como venía diciendo el estatuto y la ley de educación superior. Dimos una disputa argumental muy fuerte y tuvimos una participación activa y protagónica porque, no sé si se recuerdan que esto hace pocos años llegó al Tribunal de Mendoza, una causa, venía la elección demorada por la pandemia, se postergó un año, y cuando vamos a tener la elección, ese día se suspende la elección porque había un planteo, una demanda de que en realidad los regularizados por paritaria, por aplicación del artículo 73, estaban como una suerte de regularidad de segunda clase y no podían tener todos los derechos políticos, ¿no? Y había casos muy graves de gente que tenía las condiciones para regularizar, que la paritaria todavía no había podido verificar su situación de revista y regularizarlo por cuestiones de tiempo y de trámite administrativo en la paritaria, y que a su vez planteaba una instancia de judicialización severa que podía realmente hacer peligrar la elección, porque había derechos políticos que estaban comprometidos, que venían de la mano de ¿qué? De la regularidad. Entonces, cuando uno habla de un regular, de un docente regular de la universidad pública, lo que aquí se llamaba efectivo hasta hace pocos años, está hablando de un sujeto de derechos, el que enseña, el que investiga, el que hace extensión, el que hace creación, con plenitud de esos derechos, que son varios, ¿no? No solo la estabilidad laboral, sino también la posibilidad de ser un sujeto político activo en la vida universitaria. Y romper con estas lógicas más bien clientelares de algunos lugares de trabajo, de algunas unidades, que someten a un interinato, digamos así, eterno o cuasi eterno, para propiciar un condicionante al momento de la elección departamental o del instituto, de lo que fuera, ¿no? O de la facultad, o del rectorado. Entonces, terminar con un 70% de interinos en la masa docente, digamos en el plantel docente, era fundamental por varias razones. Primero, para otorgar estabilidad, pero además para que la universidad nuestra y muchas universidades peguen un salto cualitativo en términos de democratización real. Porque si no hablamos de democracia, la legislamos en los papeles, hasta ponemos firmas pero de representantes como legítimos, pero no encarna en la realidad práctica, institucional, cultural e histórica de nuestras instituciones universitarias. Entonces, en ese sentido, la verdad que la lucha que dimos de SIDUNS fue muy importante, marcó un precedente nacional, aportamos argumentos jurídicos desde el derecho laboral y sindical al comité de expertos, de abogados que intervino en defensa de la universidad en ese momento, porque estaba comprometida la elección universitaria, nada menos. Y desde el punto de vista sindical, lo que nos preocupaba era eso, que tanto esfuerzo de regularización, en aquel momento eran unos 1.200 docentes que se habían regularizado, se estaban por terminar de regularizar en esa etapa. ¿Hoy cuánto tenés un relevamiento más o menos de la cantidad? Es difícil, ha ido menguando porque esa gran tasa del 60-70% se atendió en los primeros años, ¿no? Entre el 2018 y esta elección que comentamos del 2021. En ese periodo, en esos 3 años, fue el fuerte de la regularización. Ahora están quedando algunos casos, se han replanteado los límites temporales para computar la antigüedad, así que bueno, eso implica algunas reformulaciones, pero podemos decir que alrededor de 1.500 en todo este periodo, que va de la sanción de la carrera docente, 5 de diciembre del 2018, en la paritaria local. Se venía trabajando antes en algunos criterios de regularización paritaria, y hasta la fecha llevamos estos 5 ya para 6 años de regularización. Que desde SIDUNS lo que planteamos es que tiene que empezar y terminar, que el acuerdo nacional en el convenio fue por única vez, para ya
disparar definitivamente esta lógica de concurso permanente, abierto, que dé posibilidades a todos de participar de la docencia universitaria, que dé a los docentes interinos la posibilidad de regularizar por la vía normal, que es el concurso abierto, y ya trascender esta etapa histórica, ¿no? Que ha llevado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero ya tenemos carrera docente, hay que aplicarla, es una obligación para las autoridades aplicarla. Nosotros tenemos que velar como sindicatos, los de la paritaria local, por el respeto a los derechos que allí se han firmado. Lo mismo el convenio colectivo de trabajo, que se vaya aplicando progresivamente. Sí. Pero insisto en esto, tiene que haber una transformación cultural profunda, y eso tiene que ver con la conciencia de la, diríamos, del pueblo trabajador docente, de nuestras universidades, pero también la conciencia de las autoridades. La verdad que en un momento como este, de fuerte ataque a la universidad pública, la mejor manera de defender la universidad pública, gratuita y laica, es cumplir los acuerdos que nosotros mismos hemos entablado. Claro. Los rectores, cuando firman a través del CIN en su mandato unificado de paritarios nacionales el convenio colectivo de trabajo, lo hacen en pleno ejercicio de su autonomía, la que les da la Constitución a las universidades. Y las federaciones que firman lo hacen con mandato de sus sindicatos de base. Entonces, la verdad que este acuerdo compromete a ambas partes a su cumplimiento, ¿no? Claro. Digo esto porque a veces, se firman cosas y después la práctica sindical o la práctica de alguna autoridad va por otro lado, se minimiza, se relativiza. Estamos hablando de un convenio colectivo de trabajo que se discutió 2 décadas, donde hubo generaciones de dirigentes sindicales y de autoridades universitarias que estuvieron comprometidas, que dejaron este legado histórico, que no tiene precedentes en América Latina, así como la universidad pública gratuita estatal argentina no tiene mucho parangón en el mundo, es un modelo prácticamente único y autóctono. En ese marco y en ese contexto no es casual que surja un convenio colectivo de trabajo docente que realmente no tiene análogo en otros países por la magnitud del impacto cultural que tiene, por la cantidad de temas que incluye. No es un acuerdo parcial, es un acuerdo integral que toma los ejes básicos de la vida y del trabajo de las y los docentes a lo largo de toda su trayectoria laboral, desde el ingreso hasta cuestiones que tengan que ver con la jubilación, la evaluación del desempeño, el nomenclador. Del nomenclador surge después la discusión salarial. Antes del convenio había salarios dispares en las universidades. El nomenclador permite que un docente nacional de una universidad pública cobre lo mismo en cualquier lado, salvo los bonos o ampliaciones del salario que hay por zona desfavorable, posgrado, etcétera. La verdad que el nivel de regulación que se alcanzó con el convenio colectivo de trabajo fue altísimo, visto en términos históricos. Insisto, no tiene precedentes. Por supuesto, los convenios tienen un tiempo de vigencia, luego siguen vigentes después de su caducidad. Es decir, la norma sigue existiendo, pero eso invita a repensar el convenio colectivo y ampliarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la virtualidad hoy, que se está discutiendo en muchas paritarias locales del país y en muchas universidades, no tiene un capítulo propio, ¿no? Entonces, desde SIDUNS en San Juan, en la paritaria nuestra, estamos tratando de avanzar mucho en ese tema, entre otras cosas, para proveer a la discusión nacional de un futuro convenio colectivo de trabajo que incluya esta problemática. Y así con otros temas, ¿no? Hay condiciones y medio ambiente de trabajo, está planteada la formación permanente gratuita. Nosotros tenemos fondos gremiales que discutimos en la paritaria nacional y que siempre ponemos al servicio de la formación en cada lugar a través de los gremios de base. Así que es muy completo en ese sentido. No es perfecto, no es absoluto, pero es integral. Esteban, tenía así como varias preguntas para hacerle con respecto a todas estas conquistas que ustedes han mantenido, y pensaba si de manera utópica, pensábamos, ¿no? En algún momento que era utópico los despidos a la clase trabajadora, a la gente que está trabajando por mucho tiempo y finalmente... Parecía una cosa lejana, distante. Y finalmente, lamentablemente, se van concretando. Pero con respecto a la docencia universitaria, y celebramos todos estos acuerdos que se han conseguido, todos estos logros que se han conseguido. Ahora, hay posibilidades... Ojalá que no, pero hay posibilidades de que desde el Ejecutivo Nacional se decida
algo contrario a lo que ustedes hayan logrado, digo, algo que ya está concretado, que ya está firmado y que sea un logro concreto. Toda una pregunta, Lucía. El derecho, las normas en general, son resultado de prácticas sociales, culturales, políticas, en este caso sindicales, ¿no? El convenio colectivo nuestro es un producto, por eso pongo énfasis en las más de 2 décadas de lucha de los gremios nacionales para lograr la sanción paritaria de este convenio colectivo. Ahora, como son un producto de la política, también la política las puede ignorar, minimizar, violentar, claro, ¿no? Y cuando el Estado está en manos de una clase muy poderosa de la Argentina, con conexiones internacionales, que está dispuesta a destruir el Estado, bueno, en ese marco la verdad que todo es posible, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la lucha que estamos dando en todo el país, la marcha del 23, que es el martes que viene, es fundamental para justamente ponerle freno o tratar de minimizar daños frente a una avanzada muy profunda, muy virulenta de la ultraderecha argentina e internacional en contra de los derechos adquiridos, en contra del modelo sindical argentino, en contra del pueblo argentino, ¿no? Entonces, en ese sentido, no habría que ser negador ni minimizar los hechos que estamos aconteciendo y la etapa histórica por la cual estamos atravesando. La verdad que el peligro está. Visto retrospectivamente, la regularización de tantos interinos en todo el país y particularmente en la Universidad Nacional de San Juan, la verdad que fue una decisión política de la paritaria, de ambas partes, trabajadora y empleadora, muy sabia en el sentido de que generó, por lo menos desde lo jurídico, un blindaje frente a una avanzada de este tipo, ¿no? Porque imagínense si el 70% de la planta docente de la Universidad de San Juan fuera interina todavía. Es decir, estaría en mayor vulnerabilidad, claro, frente a una política de ajuste presupuestario, de congelamiento salarial, etcétera, ¿no? Y de destrucción de las paritarias. Porque además lo que está llevando adelante el gobierno de Milei es un vaciamiento de las paritarias docentes, tanto universitarias como no universitarias. En ese sentido, haber blindado a la docencia ha sido muy importante. Realmente ha sido muy importante. No imaginábamos este escenario, pero visto retrospectivamente ha sido muy importante. Por eso insistía en que esto tiene que tener continuidad en una política de concursos que vaya, por un lado, evitando el crecimiento de los interinos. Ustedes saben que la universidad tiene obligación por estatuto y convenio colectivo de llamar a concurso en el término de un año, máximo prorrogable a 1 más, o sea, 2 años. En ese lapso de tiempo hay que instrumentar un concurso para cada cargo interino nuevo, que es más, debe salir con convocatoria a concurso y tribunal titular y suplente constituido desde la designación. ¿Eso qué permite? La fluidez de una política de concursos que haga que no se acumulen interinos y que las y los docentes que estamos frente a curso o investigando o desplegando alguna función de la docencia universitaria tengamos garantizados nuestros derechos, ¿no? Pero a su vez eso también es una política, como se dice en economía, anticíclica, ¿no? Sí. Anticíclica frente a los gobiernos oligárquicos de extrema derecha como los que estamos viendo, no solo en la Argentina, en muchos países del mundo, que avanzan contra los derechos laborales y sindicales, ¿no? Entonces, la verdad que la falta de concursos le genera un perjuicio al estudiante, le genera un perjuicio al docente, pero también le genera un perjuicio a la institución. Porque cuando te cuentan las costillas desde la SPU y te dicen, mira, no hay plata, hay que ser austeros. Esta es la línea oficial que bajó en la reunión del CIN la semana pasada, Torrendel, que es el secretario de Educación Nacional. Claro. Hay plata, hay que ser austero, fíjense en qué van a gastar, vayan recortando, como una especie de inexorabilidad del ajuste, ¿no? Bueno, por supuesto que vos podés salir a combatir ideológicamente y hay que hacerlo, pero también tenés que mostrar cuál es tu gestión como institución. Claro. Sí. Para decir, no, señores, como han hecho varios rectores, hay que decirlo también, ¿no? La semana pasada. Vale la pena, está en YouTube el encuentro, es un video de unas 3 horas donde hay todo un debate ahí entre los rectores y las autoridades del Ministerio de Educación, o el tema del adoctrinamiento, ¿no? Parece que ahora de pronto no se puede decir lo que uno piensa en un aula universitaria cuando tenemos garantizada la libertad de cátedra y es una universidad pública, plural, eminentemente plural y democrática. Bueno, toda esa discusión está ahí, pero ¿qué quiero decir? Fortalecer... Y muchos docentes coinciden con usted al decir eso, digo, porque muchos docentes dicen, yo me tengo que estar cuidando.
Bueno, lo que pasa es que hay una actitud persecutoria del ministro, de lo que sería el ministro de Educación, secretario de Educación, ya no ministro, y del subsecretario de Políticas Universitarias. En el caso del subsecretario fue muy evidente, ¿no? Fue una persecución directa y un carpetazo tras otro contra los rectores en la cara, ¿no? Entonces la verdad que la disputa es muy fuerte, porque además el gobierno dice estamos llevando adelante una batalla cultural que pretende desmontar el Estado de Derecho y vaciar al Estado y destruir las mayores conquistas de la Argentina a nivel popular. Entonces se toman muy en serio ellos la batalla cultural, pues del mismo modo nosotros nos tenemos que tomar muy en serio lo que significa la responsabilidad política de los actores vivos de la universidad pública, sindicatos, federación estudiantil, asambleas de becarios, pero también autoridades, en salir a combatir el ajuste, en decir que si hay alguna malversación de fondos tiene que ser acusado y juzgado quien malverse, pero no se puede estigmatizar al mundo universitario. Sí. Esta es la discusión. Pero volviendo a lo que decía antes, cierro la idea, la buena gestión universitaria, la que consolida un proyecto académico con contenido, que apunte, no quiero decir a la excelencia porque a veces el neoliberalismo se apropia de esas palabras, ¿no? Pero sí a una educación de calidad. En serio, de calidad para nuestro pueblo, pensada en términos populares. Esa es la mejor defensa frente al ajuste presupuestario, ¿no? Porque el otro después es una discusión de economía política donde siempre puede haber opiniones diversas, ¿no? Como cuando en la casa discutimos, a dónde vamos a asignar los recursos. Bueno, esa discusión de economía política siempre está abierta. Seguro. Ahora, ¿desde dónde la damos? La tenemos que dar desde una fortaleza de los proyectos institucionales, académicos, universitarios, en su sentido social, en su compromiso con el territorio, pero también en la calidad de la enseñanza. Entonces, la cuestión y de la investigación, ¿no? Y de la extensión que hagamos, es decir, la calidad de todo lo que hacemos. La cuestión del ingreso por concurso y de la permanencia debería ser valorizada de otra manera, a nuestro humilde entender, justamente porque es lo que nos defiende como comunidad universitaria. Vos sabés que me quedo pensando en muchas cosas en lo que relatás, Esteban. La articulación que es necesaria en toda esta estructura enorme que es la universidad, ¿no? Y bueno, en el sector docente. Y por otro lado, el accionar de ustedes, los sindicatos, los gremios que por supuesto van en apoyo de todo lo que le ocurre al docente. Cuesta, porque cuesta hoy desde cualquier lugar, pero lo voy a decir desde el lugar de docente, cuesta que se noten esos apoyos, digo, a la hora de discusiones con, en este caso, con el Estado actual, el gobierno actual, porque uno dice, vamos que se tiene que lograr algo. Y viste, cuando te quedás con gusto a poco y a nada, algún día se va a lograr algo, Esteban. Está muy forzoso, está tenso, pero no hay un... Y por ahí, a ver, no me gustan las comparativas, pero necesariamente la traigo. Por ahí hay sectores gremiales y demás de otro tipo de actividades que logran cosas. El caso del sindicato de los camioneros. Entonces digo, ¿a dónde está la cuestión? O estamos en una situación realmente ninguneada donde por más que la peleemos no pasa nada, o explícamelo vos desde el sindicato, desde... Sí, no tengo la pretensión de explicar tal cosa que es compleja, pero quizás una clave de análisis puede ser que a diferencia de, no sé, la UTA, que puede parar los colectivos y tener un impacto esa medida a nivel nacional, si lo determina la UTA nacional, y que eso se sienta como medida de fuerza muy, muy impactante. En el caso de la universidad, y no hablo solamente de los docentes sindicalizados, también como comunidad universitaria, la comunidad. La verdad que la defensa de la universidad depende mucho de que la ciudadanía como tal la tome como propia. Porque si no, el impacto no se va a sentir. Es más, hasta se puede ver como una acción corporativa de un grupo de gente que vive de la universidad, ¿no? Claro. Que es un poco lo que el gobierno trata de instalar. Claro. Esta idea de, bueno, así como hay una casta en la política, hay una casta también en la universidad. Por eso este chicaneo permanente a los rectores, a ver cómo administran. Bueno, entonces, hay un discurso
hegemónico hoy, oficial, muy fuerte, con fuerte validación electoral, que también explica la fuerza de ese discurso, que todavía persiste, no ha menguado demasiado. Entonces hay una avanzada contra el sentido de la universidad pública, entre otras cosas porque es gratuita y el proyecto del gobierno es transformarla en un negocio y abrir ese mercado, claro, ¿no? para sus socios. Entonces, por eso digo, la disputa es muy fuerte. Depende de nuestra capacidad de interpelar a la ciudadanía y de que la ciudadanía diga, aunque yo no vaya a la universidad, o no vaya ni mi hijo, ni mi sobrino, ni mi primo, ni mi hermano, siento a la universidad pública como propia. Bien. Porque voy a un concierto de la orquesta y del coro, y un concierto gratuito, claro, y estoy siendo parte porque me llega. Exacto. Tanto se habla de presupuesto. Bueno, ese presupuesto sirve para que haya un requiem de Mozart abierto a la ciudadanía de San Juan. En San Juan, claro, no es poco en términos de valor cultural, ¿no? Eso. Y un espectáculo de excelencia. Bueno, eso lo hace posible la universidad. Sí. No solo la universidad, pero si no existiera una orquesta de la Universidad de San Juan, no habría probablemente otra posibilidad en San Juan. Entonces, ahí es donde se pone en juego el valor social de la universidad en su sentido más integral, ¿no? Pongo el caso del coro y de la orquesta porque me parece gráfico, pero está lleno de ejemplos que podríamos dar de la investigación, de la extensión, de las mismas cátedras abiertas, de la escuela de oficio, del despliegue territorial en la provincia. Hay enormes esfuerzos que se hacen para poner en valor a la universidad, pero depende también de nosotros tener un discurso claro y sobre todo una acción clara, porque la verdad que estamos en un tiempo histórico donde importa más lo que hacemos y lo que decimos con lo que hacemos que aquello que enunciamos verbalmente. Claro. Porque de contradicciones entre discurso y práctica está lleno el mundo. Lo que verdaderamente conmueve, sensibiliza y convence en términos políticos, ¿no? La persuasión política es una actividad coherente, es una línea discursiva que se encarna en la práctica, claro, una práctica que se transforma en una enunciación pública. En ese sentido yo te diría, tampoco veamos negra la historia, porque ha habido periodos muy importantes. El convenio colectivo en el 2014 fue de algún modo, por lo menos para el mundo sindical, docente universitario, impulsó el apogeo eso, claro, de 20 años de lucha, en un contexto de la Argentina donde se apostaba por la inclusión educativa, por un país productivo, industrializado, integrador socialmente, redistribuidor. Entonces tampoco es casual, se da en un contexto y con un gobierno que tenía un modelo de país, yo diría antagónico al que hoy estamos viendo, ¿no? Que apunta a la desindustrialización, la reprimarización, la puesta en venta y el regalo de la soberanía, así como de los recursos estratégicos. Bueno, en fin, la verdad que son dos modelos antinómicos. Pero en ese contexto de ese país se blanqueó el salario docente, se logró el nomenclador, se unificaron las representaciones en la paritaria, se fortaleció la paritaria nacional, el convenio regula también las paritarias locales. Claro. El convenio es superior a los estatutos de las universidades. Esto también es fundamental. Es una norma superior a los estatutos. Bien, por eso decías esto de que es la Biblia. Claro, bueno, o la carta magna para el laburante, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, después las universidades que tuvieron que hacer, adaptar los estatutos al convenio colectivo de trabajo. Claro. Imagínense lo que es para una tradición de décadas de autonomía universitaria someter un estatuto a la jerarquía de un convenio colectivo de trabajo resultante de la lucha sindical. Eso es todo un cambio, yo diría, de 180 grados en lo que hace a la cultura y la política de la universidad pública. Por eso digo, las consecuencias de esto se van a ir viendo en el tiempo en la medida que podamos encarnarlo en la práctica. Pero no todo pasado fue peor. Claro. Y eso indica que tenemos una memoria histórica desde la cual construir, por eso es tan importante conmemorar y rescatar el contenido del convenio, para poder construir un futuro mejor, más allá de las vicisitudes que hoy como país estamos atravesando, ¿no? Esteban, nos gustaría quedarnos a charlar por largo tiempo, pero la verdad es que no tenemos ya el tiempo que nos gustaría. Sí, nos ha faltado el café. Hemos tenido una charla muy interesante. Nos faltó el café. Porque siempre decimos cuando, casi todos los días lo decimos, que está bueno para tomar un café y tener una charla interesante. La charla interesante la hemos tenido, nos faltó acá el café. Está caro el café. Muchas gracias. Gracias, Esteban. También me tengo que ir, pero muy agradecido por Residuum por estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Esteban Bergalito con nosotros, secretario general del sindicato del gremio SIDUNSJUL.